Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Madrid y hago este video para presentarles el tema globalización. Para esto, a continuación, utilizaré una presentación de diapositivas. Vamos a ello. Como mencionaba hace un momento, el tema que revisaremos es el de la globalización, particularmente los retos que la globalización trae para la sociedad actual, para la sociedad contemporánea. La presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero veremos algunas definiciones que es necesario tener en claro para abordar el tema. Después diferentes posturas ante la globalización. Más adelante un par de retos para la sociedad actual. Y por último presentaremos una reflexión y una conclusión a manera de cierre del trabajo. Bien, vayamos con el primero de los elementos, que es globalización. Bueno, en este caso voy a utilizar el libro Citizenship and Migration de Castles and Davidson. Me parece que es una obra que aborda este tema de la globalización de una manera muy clara y particularmente abordándolo en su relación con el término de ciudadanía, es decir, abordando las implicaciones que tiene la globalización hacia la ciudadanía. Algunos de los elementos que Castleson Davidson encuentran como puntos en los que se relacionan globalización y ciudadanía son algunos de los que vemos aquí en la pantalla. Dicen, por ejemplo, que existe una crisis de ciudadanía que va de la mano con la globalización, de tal forma que muchos países han modificado sus leyes, reconsiderando derechos y obligaciones de los ciudadanos. Otros cambian sus reglas de acceso a migrantes, a hijos de migrantes o a otras minorías. También vemos nuevas naciones multiétnicas que buscan definir y establecer reglas de ciudadanía, nuevas reglas, evidentemente. Y algunas naciones tienen problemas para fomentar una identidad nacional a partir del Estado por influencia de la cultura global. Más adelante vamos a puntualizar estas ideas. Con estas diapositivas lo que me era importante era aclarar la postura de los autores de este libro que estoy utilizando como base para hablar sobre la globalización. Ahora, la globalización se plantea en esta obra también como un fenómeno social de cara a otros conceptos que hacen referencia a la pertenencia, ya sea a un Estado, a una nación o a una sociedad. Y las definiciones que nos plantean en términos muy sencillos, pues la nación como la pertenencia a un territorio, es decir, el lugar donde uno nació, también el Estado como un sistema político y por último la sociedad como un sistema económico y social que está delimitado territorialmente. Es importante tener estos conceptos porque digamos que va a haber un juego entre esquemas de Estado y esquemas globales o esquemas de sociedad con esquemas globales. Entonces ahí es donde entrarían en juego estos conceptos. Ahora, sobre la globalización hay muchísimas definiciones, también muchas aristas desde las que se puede abordar el tema. En este caso, los autores reconocen puntos como el de la economía, los mercados internacionales. También es innegable que el tema de la globalización tiene una carga muy fuerte en términos tecnológicos, que tiene que ver con la fluidez de la información y la comunicación a través de todo el mundo. Hay elementos también que ligan a la globalización con la libre circulación de bienes, capitales. También tiene que ver con las normas universales que se utilizan para la gobernanza, particularmente con los implementos jurídicos como la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo. Muy de la mano a estas normas están también las instituciones supranacionales como la OMS o también podría citarse a la ONU. Y por último, se puede tener a la globalización como un fenómeno que da cuenta de la aparición de un compromiso global respecto a ciertos valores y estándares, como por ejemplo la diseminación de la perspectiva de que la democracia es una de las formas de gobierno más apropiadas para la época, pues tiene que ver también con un compromiso global de privilegiar estos valores o estas perspectivas de política.
Y bien, teniendo estos elementos en consideración, pues podemos decir que la globalización puede relacionarse con una economía global, centrada en mercados internacionales, tiene que ver también con tecnologías de comunicación, producción y comercio, también con libre circulación de diferentes bienes, tiene que ver con normas internacionales, particularmente con implementos jurídicos, con instituciones supranacionales y por último con un compromiso global respecto a ciertos valores. Y bueno, una vez que tenemos más o menos esta perspectiva de globalización, vamos a ver cómo algunos autores han abordado esta temática en su análisis. Algunos vamos a ver que están a favor de la globalización o que apoyan la globalización y otros que encuentran aspectos negativos en ella. Castorsen Davidson presentan por un lado a Omae y a Soysal y por otro lado a Reich y Schnapper. Vamos a ver ahorita algunas de las ideas que ellos plantean para estar ya sea a favor o en contra de la globalización. Vamos a comenzar por un punto que va a favor. Y bueno, Omae lo que plantea es que es indudable que ha emergido un poder supranacional que es la economía interconectada. Es decir, puede que nosotros planteemos que la globalización es buena o es mala, es decir, que lo abordemos con planteamientos de tipo prescriptivo, pero eso no va a modificar una realidad descriptiva que es que esto está acá. Entonces hay que partir desde ahí, ¿no? Y bueno, más adelante menciona que la economía global postnacional es dependiente de la libre elección de consumo de los ciudadanos globales. Y también menciona que la buena vida en este nuevo contexto globalizado se define como un derecho, como el derecho a comprar productos estilizados y de la mejor calidad. Y muy resumidamente el por qué apostar por la globalización que nos ofrece Omae dice, los países que apuestan por el proteccionismo están condenados a perecer. Deberían abrir sus fronteras al libre movimiento del capital y bienes de consumo, independientemente de los costos que ello implique. Y este punto lo voy a retomar al final de la presentación, ya que analicemos algunos de estos costos, ¿no? Porque ahorita nada más se nos plantea así en términos muy amplios esta idea de que apostar a la globalización es importante porque si no de alguna manera estaríamos no reconociendo nuestro momento que es un momento global. Y bien, para el caso de Soy Sal, la ciudadanía se acerca más a la idea de la pertenencia a un club social que propiamente a la pertenencia a una nación. Es decir, para Soysal el Estado ya no es ni autónomo ni independiente, ni está cerrado en una sociedad nacional, sino que en lugar de eso tenemos un sistema de estados interconectados con una multiplicidad de membresías. El modelo que nos presenta está basado en Naciones Unidas, que nos dice que es un organismo internacional cuyas recomendaciones se incorporan gradualmente en las legislaciones de los diferentes estados parte. Es decir, ya se habla aquí de una perspectiva de ciudadanía y una perspectiva de Estado que está en constante relación con diferentes actores sociales de otros lugares, de fuera de la propia nación, más o menos en el mismo tono en que veíamos con Omae, pues aquí se toma el punto de partida de que hay que hacer caso a la realidad más allá de los deseos que se puedan tener en torno a si es o no es apropiado vivir en un mundo global. Vaya, ya estamos acá y tenemos que partir desde ahí, más o menos ese es el punto de partida. En un sentido crítico respecto a la globalización, Castos y Davidson presentan este argumento de Reich, donde dice, considerando la forma en que todo factor de producción se mueve a través de las fronteras, la mera idea de una economía nacional se vuelve insignificante en un contexto de globalización. Entonces aquí la apuesta es a tratar de recobrar esa fuerza de la economía nacional que se ve amenazada por la globalización. Dice, en este sentido, la presunta existencia de una sociedad nacional sin una economía nacional resulta cuestionable por el hecho de estar sumida en juegos globales. Ante esto, Reich nos dice que el factor más importante debiera ser
un nuevo patriotismo basado más en la lealtad a la nación que en intereses económicos, particularmente en los transnacionales. Y para esto se requiere un sentido de nacionalismo basado en elementos históricos y culturales conectados a un fin político común. Y más o menos de manera similar a esta crítica a la globalización, tenemos este argumento de Schnapper en donde dice, bueno, la globalización tiene que ver con un debilitamiento del Estado, aunque hay que tener en cuenta que no solo el debilitamiento se debe a estas cuestiones globales, sino también a factores internos. Entre los factores externos que nos plantea están estos relacionados con la globalización, como es la existencia de un orden político global, como el de la ONU, que limite el campo de acción de los estados-nación. Y de manera muy similar, el orden económico, como el de los mercados internacionales o el Fondo Monetario Internacional. Entonces ve en estos elementos una limitación, un constreñimiento del Estado-Nación. De ahí la crítica. Sin embargo, esa reducción del Estado-Nación frente a la globalización no solo se atribuye a la globalización misma, sino también a una debilidad inherente al Estado. En primer lugar, la necesidad de equidad respecto al derecho a la participación social, es decir, que la participación social no sea monopolio de uno o dos actores sociales, sino que entren en juego más actores sociales en un sentido más democrático. En segundo lugar está el hedonismo de ciertos actores sociales que se aprovechan del estado de bienestar que procura el Estado. Y por último, aunque no ajeno a los dos puntos anteriores, pues está la despolitización o la pérdida del sentimiento cívico. Esto podría relacionarse con el tema de la globalización, pero también pues es una debilidad inherente al Estado mismo. Y bueno, Schnapper nos dice algunas de las consecuencias que puede tener esta globalización y por eso dice hay que cuestionarnos la asimilación de políticas globales. Algunas de las consecuencias son que la paz y la cooperación internacional van en detrimento de una conciencia nacional, ya que generan una división entre una identidad nacional de las mayorías y las identidades étnicas. Es decir, va a haber pequeños grupos sociales que van a ver amenazada su identidad ante una avasallante cultura global y a causa de esto, como nos dice más adelante, surgen nuevas formas de identidad religiosa, por citar un ejemplo, que ayudan a hacer más llevadera la impotencia y el desencanto que causa la excesiva racionalización, el anonimato y la burocratización de las sociedades globales. Es decir, la cultura cosmopolita, la cultura de la ciudadanía global, de alguna manera comienza a crecer y crecer y estos pequeños grupos ven afectado su capacidad de permanecer. Y bien, ya que hemos planteado algunas de las ideas de estos cuatro autores, dos que están a favor y dos que están en contra de la globalización, en tres ámbitos concretos en los que podemos ver sus argumentos son en el de ciudadanía, en el tema de la economía y por último en el de la política social. Respecto al primer punto, a favor de la globalización está el hecho de que la globalización favorece una perspectiva de ciudadanía cosmopolita, aunque como veíamos hace un momento con Schnapper, esto potencializa la radicalización de las identidades locales que ven en riesgo su permanencia en un mundo tendiente a la globalización. Bien, respecto a la economía, se asume la idea de una economía interconectada bajo la premisa de que solo ésta es capaz de satisfacer las necesidades de consumo de los ciudadanos globales. Esto sería a favor de la globalización. En contra vemos el argumento de que las economías locales pierden poder frente a esta economía global. Por último, en los términos de política social, vemos que las políticas sociales locales se ven favorecidas con la incorporación de instrumentos jurídicos internacionales
Bueno, a ver, tenemos entonces estos cuatro autores, dos a favor y dos en contra de la globalización. Veamos ahora esto cómo se plantea sobre dos retos específicos. Ahora, sobre estos retos yo quisiera hacer hincapié en que, como vimos muy al inicio de la presentación, la definición de globalización implica muchos aspectos, es decir, hay globalización en muchas áreas del conocimiento, desde la tecnología hasta cuestiones de política social, como veíamos hace un momento. En este caso, para hablar de los retos, únicamente me voy a ceñir a un aspecto de ciudadanía y otro elemento de política internacional, que son cosas muy concretas. Sobre el tema de la ciudadanía cosmopolita, uno de los retos que se podría plantear pues es básicamente la constitución de este ideal de ciudadanía cosmopolita. Uno de los autores que se ha detenido a abordar este tema es Kant. En su libro Filosofía de la Historia ofrece una perspectiva de historia universal cosmopolita y ahí plantea en sus términos más básicos los elementos que deberían darse para que pueda haber esta ciudadanía cosmopolita. Dice, en primer lugar, pues hay que partir desde la idea de que toda la naturaleza tiende a evolucionar, que si el ser humano habrá de evolucionar lo hará como especie y mediante el uso de la razón, que este despliegue de racionalidad no será ajeno al antagonismo, pero que sin embargo este antagonismo es lo que da pie a la construcción de una sociedad civil, es decir, una confrontación de ideas, de visiones de mundo, y sin embargo esta sociedad civil, para lograr la ciudadanía cosmopolita, requiere de un liderazgo que logre acuerdos al interior de la misma sociedad, y así como estos acuerdos que deberán darse al interior, también debe darse hacia el exterior, que es lo que nos dice en el séptimo principio, es decir, que otros estados reconozcan a esta naciente sociedad civil. Y también nos menciona que ya que haya ese relacionamiento entre los diferentes estados, se va a lograr esta sociedad de naciones y así es como tendremos esta ciudadanía cosmopolita, como una ciudadanía del mundo, o en nuestros términos contemporáneos, pues hablamos de una sociedad global. Ahora, un punto que me parece muy importante es que Kant ya planteaba que esta visión de la historia universal podría parecer un tanto utópica. Sin embargo, aquí nos habla de que plantearlo, el solo plantearlo, implica también la existencia de un efecto propulsor. Es decir, utilizando las palabras de Eduardo Galeano, se preguntaba ¿para qué sirven las utopías? Dice, ¿para qué sirve la utopía si yo sé que nunca voy a llegar a ella? Que si yo doy un paso, delante de mí la utopía da dos. Y si doy otro paso, da otros dos. La respuesta que ofrece Galeano, pues dice, las utopías sirven para caminar, para eso precisamente. Más o menos así es como lo plantea Kant, de decir, bueno, la visión de historia universal me sirve como un efecto propulsor para llegar o acercarme más a esos ideales de ciudadanía cosmopolita. Entonces, aquí ya habría uno de estos retos, ¿no? A pesar de que tomo un autor que está muy lejos del debate de la globalización, ya está aquí la raíz de este gran reto, ¿no? De constituir esta ciudadanía cosmopolita. Por otro lado, en términos de política internacional, un reto que se puede plantear es el que ya habíamos visto con este autor Omae, cuando nos decía los países que apuestan por el proteccionismo están condenados a perecer. Naciones Unidas, organismo internacional cuyas recomendaciones se incorporan gradualmente a las legislaciones de los Estados-nación. Y aquí traigo un ejemplo que creo que puede ayudar a sentar estas ideas. El ejemplo es el de la pena de muerte. Y el punto que quiero plantear aquí es que la política concreta en torno a la pena de muerte, en términos globales, pues habla acerca de una postura en contra de la pena de muerte. Así en la Declaración de los Derechos Humanos se dice, bueno, todo individuo tiene derecho a la vida, o en el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se habla de
que no se ejecutará ninguna persona sometida a la jurisdicción de este Estado parte, y en la resolución de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte nos dice: esta resolución exhorta a todos los estados que todavía mantienen la pena de muerte a que limiten la aplicación de la pena capital y reduzcan el número de delitos por los que se puede imponer esa pena. Es decir, aquí vemos un ejemplo de cómo las políticas sociales globales pueden ayudar a los diferentes estados parte de estos tratados internacionales. Otro ejemplo que puedo plantear sobre los beneficios que puede tener la perspectiva global es el caso mexicano en relación con los derechos humanos, particularmente la reforma constitucional que se dio en 2011, cuando se pasó de hablar acerca de garantías individuales a una nueva perspectiva en la que se habla de los derechos humanos y sus garantías. Sobre este punto nos dice Miguel Carbonell que esto tiene como consecuencia que el artículo primero constitucional, en vez de otorgar estos derechos, ahora simplemente los reconoce. Es decir, a partir de la reforma se reconoce que toda persona goza de estos derechos, ya no simplemente que el Estado es garante de ellos. Y específicamente que estos derechos que son reconocidos no son solo los de la Constitución, los que antes eran las garantías individuales, sino también los incluidos en los diferentes tratados internacionales que ha firmado México. Y bien, tenemos entonces ya las definiciones, tenemos posturas sobre la globalización y un par de retos, y con esto quisiera plantear unas preguntas como reflexión. Decíamos con OMAE: si se considera que los países deberían abrir sus fronteras al libre movimiento del capital y los bienes de consumo, independientemente de los costos sociales que esto implique, creo que una idea sobre la que habría que reflexionar es cuáles podrían ser estos costos sociales. Asimismo, ya que hayamos logrado atrapar algunos de estos costos sociales, pues qué resultado arrojaría un análisis costo-beneficio de estos costos sociales en un contexto de apuesta por la globalización. Y por último, preguntaría de qué manera se podrían abordar temas como el de la radicalización, de la que hablaba Schnapper, de quienes se oponen a la globalización. Creo que vale la pena reflexionar en estas preguntas. Y bueno, a manera de conclusiones, con los primeros autores que revisamos que planteaban argumentos a favor de la globalización, quedó muy claro que había que diferenciar los juicios prescriptivos de los juicios descriptivos. Es decir, hay que partir de la idea de que la globalización es un fenómeno que está aquí, entonces ese es un juicio descriptivo independientemente de si yo considero que es bueno o malo. Ahora, respecto a los retos que bosquejé hace un momento, creo que una conclusión importante es que la adopción de implementos jurídicos internacionales contribuye al bienestar de los ciudadanos de un Estado-nación. Y lo mismo sucede en los casos de asimilación de tecnología y acceso a bienes de consumo. Es decir, nadie podría quejarse de la llegada de Internet o de la llegada de alimentos que difícilmente se podrían producir dentro de un Estado. Y por último, que todo proceso evolutivo, como veíamos con Kant, hablando de este tema de la ciudadanía cosmopolita, todo proceso evolutivo implica una confrontación de fuerzas antagónicas, y el éxito de dicha confrontación se logrará en el marco de una sociedad civil organizada en la que haya un reconocimiento de los actores sociales implicados, y desde una visión, como decía el comandante Marcos, de mundo en la que quepan todos los mundos. Gracias.